Bueno muchachos, en la clase de hoy Derecho Financiero veremos brevemente lo que es el principio de seguridad jurídica. Principio que tiene un ámbito de aplicación que sobrepasa el derecho tributario. Ello hace que tenga diversos significados. Es correcto, el concepto de seguridad fue consagrado en la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, en su artículo segundo que dispone que el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Al día de hoy, esa idea continúa vigente y muchos autores ubican a la seguridad, libertad y justicia como valores e ideas básicas del derecho. ¿Qué más, profesor? En Uruguay se lo entiende incluido en el artículo 72 de la Constitución que consagra numerosos derechos. La protección en el goce de esos derechos preexistentes. Se lo considera un motivo determinante del derecho, naciendo para atender la necesidad ineludible de la vida en sociedad, convirtiéndose luego en un verdadero principio del Estado y un naturalismo. ¿Es un criterio valorativo del derecho? Vemos la ubicación de este principio como enunciado jurídico en nuestro derecho. Como principio no se encuentra consagrado texto expreso en la Constitución. Pero la aplicación del artículo 72 de la Constitución abre la posibilidad para la consagración de otras ramas jurídicas de inferior jerarquía del ordenamiento jurídico. Por lo cual, en el ordenamiento positivo uruguayo es correcto calificar a la seguridad jurídica como una directiva. Veamos la vinculación que tiene con los demás principios, por ejemplo con el principio de legalidad. Un principio que brinda razones suficientes para la acción de los órganos destinados a su aplicación. Implica ver su relevancia en el ordenamiento, aportando criterios de corrección a órganos que aplican el derecho, verifica si ellos violan los principios jurídicos consagrados que permiten su concreción, entre ellos el de legalidad. La seguridad cumple una función legitimadora de la legalidad, desenvolviéndose con las garantías que el propio ordenamiento constitucional establece. La seguridad la debe cumplir con determinadas exigencias que se relacionan con carácter de mandato general y abstracto con la totalidad del ordenamiento constitucional. ¿Y la seguridad jurídica y el principio de no confiscación? El principio de no confiscación no se consagra texto expreso en nuestra Constitución. La doctrina considera que surge de forma implícita de los artículos 3 y 7 que establecen la prohibición de establecer la confiscación como sanción. Le faltó una. ¿Una qué? Una ta. Siempre dice ta, 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 ta. Veamos la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley tributaria material. Está relacionado con la vigencia de la ley en el tiempo y para ello debemos distinguir la ley tributaria material, formal, la procesal y sancionatoria. La primera es la que crea el tributo, estableciendo el hecho generado en todos sus aspectos y elementos cuantificantes de la obligación tributaria. Bien, además las leyes formales y procesales se refieren a la aplicación del tributo en la vía administrativa, jurisdiccional y su vigencia es inmediata y se aplica a situaciones que están ocurriendo. La ley sancionatoria se rige por el principio inverso a la retroactividad de la ley más venida. Pero profesor, vimos que en nuestra Constitución no existe norma que consagre este mismo principio. Si la seguridad es la certeza y si nos encontramos con normas tributarias que van a regir a situaciones ocurridas en el pasado, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que estamos efectivamente frente a normas violatorias de este principio. Si bien el principio se aplica a todo tipo de norma, en esta rama del derecho su vigencia es mucho más clara, porque estarían captando capacidades contributivas pasadas. ¿De dónde? ¿Encontraron alguna sentencia que trate de este principio? ¿Alguien que nos cuente? A ver, Kiko, ¿Yo qué? tú quieres responder, ¿no? Sentencia número 272-2002 de la Suprema Corte de Justicia, donde se estimó la excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 19 del decreto número 26.836 de la Junta Departamental de Montevideo, del 14 de septiembre de 1995, que establece un plazo de prescripción para los tributos creados por ese departamento de 20 años a partir de la terminación del año civil en que se produjo el hecho grabado. ¡Siente! ¡Silencio! ¡Ya dejen hablar al profesor Girafúchila! ¿Qué dijiste, chavo? ¡Se me chispoteó! Pues que no se te vuelva a chispotear. ¿Y qué importancia tuvo este principio que estamos trabajando? Un argumento fundamental de la acción era la violación al principio de seguridad jurídica, por lo extenso del plazo. La Corte desestimó la acción, considerando que la norma no afectaba este principio y el plazo no era excesivo, porque era el mismo previsto por el Código Civil para la prescripción de las acciones personales. Veamos ahora la relación entre la seguridad jurídica y la creación del tributo, comenzando por ver los elementos que deben estar contenidos en la ley de creación del tributo. ¿Qué pueden decir? Dime. La legisladora en la elaboración del hecho generador tributario en sus diversos aspectos objetivos, subjetivos y temporales, así como la estructuración de los elementos cuantificantes de la obligación tributaria, debe actuar teniendo en cuenta los requerimientos del principio de seguridad. Siéntate. Ñoño. Tal es así que la seguridad jurídica se afecta por el desconocimiento en el momento de la creación del tributo, de cuál va a ser la alícuota, por tanto el peso del gravamen. Profesor, cuando existen exoneraciones, ¿se está vulnerando este principio o existe algún mecanismo que hace de que el principio de seguridad no se vea afectado?
En relación a las exoneraciones, es tradicional su estudio desde el punto de vista de la legalidad, estableciéndose que solo la ley puede crear tributos y exonerarles. Sainz de Bajunda establece las condiciones para que el principio de seguridad no se vea afectado por las exoneraciones. Sí, yo sé, profe, deben concurrir las siguientes condiciones. Primero, que la exención se establezca por la vía que indica el ordenamiento constitucional. Segundo, que se les otorgue publicidad. Tercero, que los contribuyentes beneficiarios puedan disfrutar de ella directamente, por obra de la ley, sin necesidad de concesión administrativa. ¡Tienes cero, chavo! Además, que en las hipótesis de que la declaración administrativa sea por alguna razón indispensable, el ordenamiento tributario debe habilitar recursos administrativos y jurisdiccionales frente a los actos resolutivos en la materia. En quinto lugar, que reconocida la exención no se produzcan modificaciones arbitrarias en el estatuto jurídico de los sujetos favorecidos. Ni nada, profe. En general, en todas las hipótesis en que la actividad de la Administración respecto a las exoneraciones lesiona el principio de la legalidad, lesiona también el de seguridad, pero aún en hipótesis en que no colide con la legalidad, puede lesionar únicamente la seguridad. ¡Fantástico! ¡Ay, por eso me cae bien! Vaya, al menos. Siéntate. Ñoño. Situación, por ejemplo, cuando la administración debe esclarecer el sentido de un término y adopta un criterio estricto del mismo. En ese caso, está excediendo sus facultades y por lo tanto lesiona la legalidad y la seguridad. Vaya, al menos. Veamos ahora la aplicación de este principio en la creación de los tributos. Habíamos visto que para la aplicación de la norma tributaria, sea que por el contribuyente, la administración o el Poder Judicial, la primera etapa es su interpretación, es decir, desentrañar su verdadero sentido. Bueno, pero de seguro que... Bueno, vamos a comenzar la clase. En este ámbito, profe, debemos distinguir la interpretación de la norma tributaria y la interpretación del hecho generador. Es verdad, respecto del primero, dentro del elenco de los métodos de interpretación de las normas jurídicas, el que ofrece mayor seguridad o certeza es el que se identifica en el sentido de la ley con la voluntad del legislador. ¿Alguien sabe cuál es? Libre investigación del derecho, en el cual el intérprete es un verdadero creador del derecho. En esa concepción, la necesidad de certeza del derecho se manifiesta en las leyes tributarias más que en otras, porque el modo, tiempo y cuantía del impuesto debe fijarse en términos... Bueno, pero de seguro que... Sin embargo, profe, hemos visto que la voluntad de la ley no se congela con la ley intérprete, sino que es algo viviente que debe ubicarse en un medio determinado, lo que deriva que en un método histórico resulta insuficiente y la libre investigación excesiva. Vaya, Muy bien, Chilindrina, resultando por el más apropiado es el conocido como histórico evolutivo, que admite que la norma legal tiene vida propia, independiente de la voluntad de los órganos legislativos que la crean y con capacidad de adaptación al ordenamiento jurídico y a las variaciones de la vida. En este sentido, el intérprete analiza el aspecto histórico, pero también observa la evolución de la norma como parte de un organismo vivo. El ordenamiento jurídico. Vamos a continuar. Pero, profe, el derecho uruguayo en este aspecto no registra apartamientos respecto de los criterios utilizados para la interpretación de las restantes normas jurídicas. Correcto, si vemos en nuestro Código Tributario, en el artículo 4, se establece que para ello pueden utilizarse todos los métodos reconocidos por la ciencia jurídica, de tal manera que pueden admitirse todos los criterios de interpretación conocidos en nuestro ordenamiento. Y respecto a la interpretación del hecho generador, específicamente, ¿qué me pueden decir? La doctrina ha concebido diversos criterios que han sido rechazados, pero también recepciona el criterio de la realidad económica en el Código Tributario en el artículo 6. Es verdad lo que agregas, Chavo, pues este mecanismo permite dejar de lado las formas jurídicas adoptadas por los particulares y atribuir a las situaciones definidas por otras ramas jurídicas el significado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tipo. Sí, solo Agostín ha expresado que se encuentra consagrado en el Código como un medio de interpretación. Puede ser utilizado en beneficio de la administración, pero también del contribuyente, y así lo ha establecido la abundante jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Para ir finalizando la clase, les voy a indicar la bibliografía para complementar el estudio de este principio. Tienen las guías de clases que están colgadas en EVA, pero recuerden que no son material de estudio, sino que son guías para estudiar. En cuanto a la bibliografía, tienen la publicación de Nelly Valdés, llamada El principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación del tributo, que se desarrolló en las 16 jornadas latinoamericanas de derecho tributario en Lima en 1993, y además tienen en el libro de Adimas, creo que es el curso de Derecho Financiero y Finanzas, en el tomo 1,
la edición del año 1984. Profe, y también está la publicación de Sol Agostino en la revista tributaria número 242, publicación titulada La seguridad jurídica en el derecho tributario. Y la sentencia la podemos ver en la página web de la Base de Jurisprudencia Nacional. Formando una sola fila y sin perder el orden, acompáñenme a la...